Aprendo en casa. ¿Cómo están mis queridos amigos? En estos momentos vamos a aprender cómo presentar nuestros gráficos estadísticos. Para la presentación de un gráfico estadístico debemos tener en cuenta 4 aspectos fundamentales, que son los siguientes. Todo gráfico debe tener un código o número, que lo observamos acá. Debe tener un título, que lo estamos observando en esta parte de acá como ejemplo. Todo gráfico también debe tener un cuerpo, y el cuerpo se refiere a toda esta parte de acá. Si nosotros trabajamos en Excel, vamos a darnos cuenta que vamos a obtener diferentes tipos de gráficos, de barras, circulares y otros más que tiene el mismo programa. Toda esa parte ahí se refiere al cuerpo del gráfico. Pero dentro del cuerpo del gráfico vamos a obtener nosotros, va a haber figuras. Las figuras vienen a ser las barras, el gráfico circular o otro tipo de figuras que nosotros encontremos en Excel. También el gráfico debe tener leyenda. Entonces estos aspectos vamos a encontrar en el cuerpo del gráfico. Las figuras, escala o eje de valores, tenemos la leyenda, todos esos aspectos. Para hacer detallarlo un poquito más, vamos a continuar con la siguiente vista. En esta parte de acá, por ejemplo, la escala o eje de valores, ¿cuáles viene a ser? La escala o eje de valores lo consideramos a esta parte de acá. Esto se llama escala o eje de valores, que lo podemos presentar de esta manera, o también esta escala de valores, nosotros esta escala de valores lo podemos quitar, eliminar, y ya no aparece en esta parte de acá. Estamos observando solamente las etiquetas y desaparece lo concerniente a la escala de valores. Todo gráfico también, el cuerpo debe tener una leyenda. Acá observamos nosotros que este gráfico han hecho una información respecto a lo urbano y a lo rural. Urbano representa esta parte de acá y lo rural sería esta parte de acá. Y ahí tenemos su leyenda para su interpretación, y eso también nos va a facilitar también la lectura de los gráficos. El cuerpo también del gráfico puede estar formado por un gráfico circular. Entonces todo eso se refiere al cuerpo del gráfico. La última parte que debe contener el gráfico es referente al pie del gráfico. Como ya hemos estado explicando, debe obtener un código, debe tener el título, debe también tener el cuerpo del gráfico, que es esta parte de acá, y la última parte que nos está pidiendo acá, definitivamente que todo gráfico debe tener un pie de gráfico. En el pie de gráfico viene a ser la fuente, o sea, cuando estamos de repente haciendo un trabajo, ver de qué fuente es extraída, y ahí se le escribe. Por ejemplo, esta es una fuente de INEI, la elaboración fue el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Acá nos da una nota y también un link donde nosotros lo podemos encontrar, esta información. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta los elementos o las partes que debe ir para nuestra presentación cualquier gráfico estadístico que nosotros queramos presentar. Acá vamos a trabajar como ejemplo. Esta parte de acá viene a ser referente a una encuesta que ha realizado un estudiante referente al COVID-19, a esta pandemia que estamos viviendo. Ella trabaja con una población de 270 amigos de la red social de su Face, y con una muestra del 10% de la población, que equivale a 27 personas. Lo procesa los datos, en este caso, y cuál es su propósito en este caso que ella está buscando. El propósito de esta encuesta es: se realiza la presente encuesta con el fin de saber el estado de salud actual de las personas respecto a esta pandemia del COVID-19 y saber cómo los afecta emocionalmente en esta crisis. Una de las preguntas de su encuesta es ver la cantidad de personas que son de sexo masculino y sexo femenino.
Entre ellas ya obtenido un resultado que acá viene a ser de 13, masculino, femenino de 14 y un total de 27 personas. Esta tabla, para ver qué tipo de gráfico utilizar, es más conveniente utilizar un gráfico circular porque tiene dos variables, masculino y femenino. Es una variable nominal. Pero lo importante acá es saber nosotros, al momento de presentar los gráficos, es qué características o qué elementos debe tener. Entonces ella ha considerado en este caso que debe tener un código, un título, además debe tener bien claro su cuerpo y finalmente el pie del gráfico, que viene a ser esa parte de ahí. Entonces, sumamente importante. Y acá tenemos otra expresión también. Acá tenemos otra pregunta de su encuesta. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Ella quiere saber si las personas están totalmente informadas de cómo se transmite el COVID-19. Y acá lo describe las alternativas o las posibles opciones respecto a esa pregunta, y acá lo tienen los resultados. Entonces ella, ya elaborando su tabla, ha empezado a hacer su gráfico. ¿Y qué es lo que tienen siempre en cuenta? Que debe llevar un código. Tabla 2, gráfico 2. Además debe tener un título. También debe tener un cuerpo. Y finalmente debe concluir con el pie del gráfico, que viene a ser esta parte de acá. Como yo les estoy presentando esta información, he colocado una nota. Es una elaboración, una alumna del quinto ciclo de primaria intercultural bilingüe del ciclo de educación superior pedagógico, Monseñor Elías Olaza. Entonces, mis queridos amigos, para elaborar siempre un gráfico estadístico debemos tener en cuenta 4 aspectos fundamentales. Debemos tener en cuenta el código con número de gráfico, el título, cuerpo del gráfico y pie del gráfico. Hasta otra oportunidad. Cuídese. Dios le bendiga.